Aramis describir esa maravillosa herramienta de palabras y de esa maravillosa manera que la hizo, que es la propia lengua, toca preguntarse, como hacíamos el jueves pasado durante la inauguración del Congreso, ¿qué podemos hacer con esas palabras frente a un mundo en el que la violencia impone sus reglas con la brutalidad de los actos? El escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guedes, hijo de una sociedad en la que la violencia lleva jugando un rol central desde hace años, nos propone precisamente en su conferencia reflexionar sobre la memoria de la violencia. Nacido en Barquisimeto y residente en España desde hace años, Juan Carlos Méndez Guedes es narrador, ensayista y gestor cultural en el Departamento de Cultura del Instituto Cervantes de Madrid, desde el que coordina el Festival Benengeli de dicho instituto. Autor de libros de cuentos como La noche y yo, En las ruinas y Hasta luego Mr. Salinger, de novelas como Los maletines, Arena negra y Retrato de Abel con isla volcánica al fondo, y de ensayos como El barco en que viajas, ha recibido el Premio Tiflos de Cuentos y el Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro en España. Para mí es un honor presentar a quien ya yo considero un amigo, porque estos días nos han unido, Juan Carlos Méndez Guedes. Un gran aplauso para él. Juan Carlos, el podio es tuyo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lo comentaba en la actividad de hace un par de días, pero tengo que insistir en ello. Hablar de la violencia y del odio en este contexto tan especial que es este Congreso es difícil. Hace unos años me invitaron a un evento y lo primero es que me tocó el puesto al lado del motor. Y entonces iba durante todo el vuelo escuchando el motor. Me bajé muy atormentado. Cuando llegué al aeropuerto me perdieron la maleta. Entonces llegué al evento sin maleta. Me dieron una camiseta blanca, que era lo que podía darme la línea aérea mientras llegaba la maleta. Cuando llego al hotel, la habitación se entraba por el baño. Yo entré y pensé que era un error, ¿no? Y dije, ¿pero dónde me he metido? No, es que estaba primero el baño y luego la habitación. Y hacía un calor horrible, por otra parte. Luego, cuando llego al evento, me presentan, primero me llaman José Carlos y les digo, no, es Juan Carlos. Y dicen, no, perdón, Juan Carlos, percusionista. ¿No? Se habían confundido y estaban presentando a la persona que venía después. Y luego di la charla y me dijeron, date prisa. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, es que la gente en realidad quiere escuchar al percusionista, que se llama José Carlos. En ese contexto yo habría podido hablar de violencia y de odio con toda facilidad. Pero aquí, donde todo son sonrisas, donde todo es sol, luz, donde todo problema tiene una solución, donde todo es cariño, donde todo es afecto, pues es difícil. Pero me han pedido que lo haga, así que voy a hacer el intento. Aquí traigo una imagen y varias perplejidades. Me hablan de violencia y de inmediato salta en mi memoria una imagen. En febrero de 1989, en Caracas ha estallado una revuelta por una pequeña subida del combustible. Los negocios de mi zona son saqueados durante horas y una vez que la policía es sobrepasada, aparecen las Fuerzas Armadas. Mi barrio se llena de soldados con armas de guerra. Quizás es 28 de febrero o quizás 1 de marzo. En las próximas horas serán asesinadas cientos de personas. Pero en ese momento solo sabemos que el miedo tiene rostro de turba, de incendio, de soldado. Las ráfagas de FAL cruzan el aire y mi madre y yo nos acostamos en el suelo para evitar que alguna bala nos alcance. Pienso en memoria de la violencia y la primera memoria que me alcanza es una memoria personal, inmediata, próxima. Ya volveré sobre esa imagen. Ahora toca trazar un camino para llegar a ella y llegar a la escritura. En una ocasión, el escritor venezolano Slavko Suksik me contó sobre un evento literario en el que una mesa redonda se desarrolló como un prolongado duelo entre autores de diferentes países. La discusión principal entre ellos era muy clara.
Cada uno alegaba que su país se encontraba en el primer lugar en cuanto a bajos índices de lectura y en el primer lugar en cuanto a índices de violencia. Curioso sentido del honor. La violencia y la ausencia de lectores como una secreta forma del orgullo nacional. Sobre el universo lector nada tengo que decir en esta oportunidad, pero desde luego esta anécdota sí me remite a lo que puede ser la percepción de la violencia en cada sociedad, en cada individuo. Lo violento es una ruptura tan poderosa del existir que solemos vivirlo en una dimensión que puede alcanzar lo impreciso. Para definirlo mejor, nada es más violento que aquello que nos toca directamente, que nos interpela, que nos asfixia. Claro que solemos ser empáticos, claro que el sentido común nos precisa que unos empujones dentro de un autobús en México DF no son equivalentes al bombardeo de una aldea vietnamita. Y sin embargo, dentro de la vivencia personal de un mexicano, dentro de la vivencia de ese colectivo, es posible que lo segundo deje una huella más perdurable en la memoria. No olvido la ocasión en que una amiga le contaba a otra sobre un suceso traumático sufrida por su hija en una manifestación en Caracas. La segunda mujer no fue demasiado solidaria. Había vivido el exilio al escapar de la dictadura argentina y por lo tanto, para ella la compasión se había adormecido en todo lo que no tuviese que ver con su propia historia. Algo semejante experimenté en la ocasión en que una antigua inmigrante portuguesa se quejó de la presencia masiva de brasileños en su país. Le acoté que quizá la historia de ellos, su historia de desesperación, desarraigo, lucha y esperanza, tal vez se pareciese a la que ella había vivido en el siglo pasado. Me dijo cortante que no, que la violencia del hambre padecida por ella cuando debió emigrar en la infancia no era equivalente a ninguna otra. No es lo mismo, insistió, y nadie pudo moverlo de su firme postura. Realizo estas acotaciones solo para subrayar que al hablar de violencia quizás no todos estemos hablando de lo mismo. Hay formas objetivas de lo violento, por supuesto, pero el modo en que las percibimos puede ser un territorio de arenas movedizas. Durante años, al estudiar la literatura venezolana en la universidad, fui educado en la certeza de que la década de los 60 del siglo pasado fueron la década de la violencia. Un tiempo que había dejado una huella imborrable en la literatura nacional. La definición parecía sensata y clara. En aquellos años, gobiernos civiles democráticamente elegidos debieron enfrentar continuas conspiraciones de la extrema izquierda y la extrema derecha. Lo hicieron con los medios legales, pero también se saltaron muchas veces la legalidad. Un ejercicio selectivo del Código Penal y la Constitución que quizá fue la semilla de los horrores que hemos vivido luego, pues la casta policial y militar quedó situada en un territorio en el que parecían ajenos a los ordenamientos que configuraban al resto del país. Lo cierto es que aquellos grupos políticos en armas no eran un ejército de ángeles, sino facciones que desde la violencia política pretendían desconocer la voluntad mayoritaria de una población. Dicha década violenta dejó un listado de obras literarias de gran valor estético, quizá demasiado uniformes en cuanto a su posicionamiento político, pero desde luego de gran calado narrativo. País portátil, de Adriano González León, que ganó el premio Biblioteca Breve, Los topos, de Eduardo Liendo, 700 palmeras plantadas en el mismo lugar, de José Balsa, No es tiempo para rosas rojas, de Antonieta Madrid, Inventando los días, de Carlos Noguera, por solo citar algunas. Piezas en las que el trabajo sobre el lenguaje y la composición superaban con amplitud el mero carácter testimonial y periodístico. Pero si pienso en la Venezuela reciente, aquella violencia de los 60 que pobló la literatura se me antoja un estallido localizado, una ruptura del sosiego que afectó poco la realidad de un país que en ese momento tenía inmensos ingresos económicos, en el que miles y miles de personas de todas partes del mundo se bajaban de los barcos para reconstruir sus vidas, en el que un importante segmento de la población tuvimos acceso por primera vez a la educación universitaria y a una idea de futuro. En este momento de 2026, aquella década violenta me resulta bastante menos violenta de como la estudié en las aulas universitarias. Las explicaciones son varias, pero me detendré solo en una de ellas. El horror vivido por Venezuela a partir de 1998 con la llegada del régimen militar me resulta mucho más cercano, más devastador y obvio. Un solo dato resulta suficiente para condensar lo que afirmo. A principios de los años 80, residían en Venezuela al menos 4 millones de extranjeros. En el momento en que les hablo, 9 millones de venezolanos han abandonado el país. El flujo se transformó por entero. El país caribeño que recibió miles de españoles, portugueses, italianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos, que por razones económicas y políticas habían abandonado sus hogares, y que también acogió a miles de argentinos, chilenos, uruguayos y cubanos que huían de las dictaduras de sus países. Desde 1998
vio a sus nacionales hacer las maletas y escapar por aire, mar y tierra a donde buenamente pudiesen llevarlos sus zapatos. Desde luego, insisto en ello, en mi experiencia, la violencia vivida en estos últimos años supera las que estudié en las aulas universitarias. Le sucede a cualquier venezolano que ha visto a su familia perder peso corporal, que los ha visto huir por la selva para escapar del país, que los ha visto oler las bombas lacrimógenas. No me extenderé ahora mismo en cifras que prueben este horror, solo decirles que las cifras de homicidios de los últimos años son propias de una guerra. Y sin embargo, en este ejercicio de duda con la que me aproximo al tema de esta charla, no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo se situarían ante la violencia las personas que vivieron esa guerra civil del siglo XIX que produjo la independencia de Venezuela? Los textos históricos que se asoman más allá de la épica de aquel momento hablan de un país devastado, con ciudades arrasadas, familias rotas, campos inutilizados, pobreza extendida. ¿Cómo pueden haber vivido la violencia las miles de personas que en 1814 huyeron de Caracas hacia el oriente del país para eludir la llegada del sanguinario realista José Tomás Boves, que consideraba digna de ser asesinada a toda persona blanca o que supiera leer o escribir? ¿Cómo puede haber vivido un español ajeno a la política el momento en que Bolívar pronunció el decreto de guerra-muerte en 1813? Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Como un inciso, debo contarles que en una ocasión conocí a un independentista canario y su argumento principal era, es que Bolívar, hasta cuando nos iban a matar, nos diferenció, por lo tanto somos diferentes. ¿Puedo yo imaginar la cotidianidad de un lugar en el que morir parecía un ejercicio simple decretado por los líderes militares de una guerra? Debo confesarles que al estudiar estos hechos históricos en el colegio y el liceo, entré con fluidez en el discurso épico con que nos eran transmitidos. En el caso de Boves era un horror, en el caso de Bolívar existían razones que lo justificaban. Fue la literatura, una vez más, la que me dio otra visión sobre ellos, la que los complejizó, la que generó empatías y dudas necesarias. Les hablo en concreto de un cuento maravilloso de Arturo Uslar Pietri, un texto titulado El enemigo, en el que cuando los patriotas capturan a posibles adversarios, los hacen pronunciar la palabra naranja. Aquellos que la decían al modo peninsular, marcando una jota profunda, punzante y honda, eran ejecutados de inmediato. Aquellos que la pronunciaban de una manera suave al modo venezolano, recibían el perdón. La lectura de este cuento logró estremecerme al punto que al fin me asomé a las penumbras de una guerra y de una violencia que hasta ese momento para mí solo poseía un tinte heroico. La vida era tan frágil que podía depender del modo en que decíamos la palabra naranja. Así que por un lado, frente a la violencia tenemos en primer lugar la perspectiva y la proximidad de quien la vive, pero también tenemos los límites de tolerancia que una sociedad tiene frente a este fenómeno disruptivo. Será necesario sospechar que la violencia para un suizo difiere de la noción de violencia que posee un colombiano. Y eso por mencionar un nivel grupal, colectivo. Es necesario asomarse a la experiencia individual. Un niño que habita en una sociedad pacífica y ordenada, pero que cada noche sufre el maltrato de sus padres, puede en medio de su padecimiento catalogar ese mundo como un lugar con poca violencia. Lamento llenar esta conferencia de diversas interrogantes y no de respuestas tajantes, pero me muevo desde el territorio de la literatura, ese reino de la pregunta constante, de la pluralidad de visiones que esquivan las tesis propugnadas por otras ramas del conocimiento humano. Por eso, al hablar de violencia, no expongo mi respuesta ciudadana de persona que lo observa con distancia y con prevenciones profundas, sino que me coloco en la incómoda pero necesaria posición de quien da vueltas y vueltas frente a las penumbras con que lo violento aparece como una parte constitutiva de la condición humana. Voy más allá y me adentro en un espacio incómodo para el buenismo pedagógico que configura una parte significativa del arte contemporáneo. La violencia se encuentra en la esencia de nuestra condición. Por eso mismo también se encuentra en las raíces de lo literario. Pensemos en los clásicos, el Cantar de Gilgamesh, Edipo Rey, la Ilíada, muchas de las obras de Shakespeare, surgen de la huella que lo violento deja en el existir de las personas. Una obviedad que resalto lleno de temor en este mundo en el que el buenismo pareciera creer que expurgar la literatura de sus momentos más oscuros
transformará a las personas en dóciles y celestiales ovejas. Lo violento está allí, dentro de cada uno de nosotros. Pensemos ahora en la literatura más contemporánea. Pensemos en la obra narrativa de las autoras ecuatorianas Mónica Ojeda y Natalia García Freire. ¿No es parte de su seducción el modo excelente como ambas transforman lo violento en una oscura poesía? ¿No son las voces de estas autoras una perturbadora y necesaria muestra de cómo la violencia transfigura lo cotidiano en momentos fantásticos de intimidante autoconocimiento personal? Basta con asomarnos y mirar lo que somos para huir de ese mar de sombras que nos configura como sujetos y como colectivos. No somos solo materia de lo amoroso, de lo empático, de lo constructivo. También nos conforman energías subterráneas que, como he dicho, la literatura ha reflejado a lo largo de su desarrollo. Aspectos que también pensadores como Freud, Winnicott, Klein y Jung han intentado sistematizar en sus escritos y que básicamente revelan que dentro de cada uno de nosotros conviven un príncipe o una princesa heroica y un dragón, el mago bondadoso y el ogro, el guerrero justo y la serpiente devoradora. Por supuesto que el folletín o las ficciones populares como las telenovelas, dentro de ellos existe una escisión completa entre esos dos espacios de lo humano. De manera que lo constructivo, lo creativo, lo bondadoso, lo fulgurante y lo pacífico se encuentran totalmente encarnados en unos personajes. Y lo siniestro, lo malvado, lo destructivo y lo violento es depositado sobre otros. Pero la literatura que aspira a una complejización de nuestra experiencia de la belleza y del vivir, del pensamiento y de lo sentimental, trabaja de otra manera y se reconocen personajes que poseen dentro de sí mismos la transparencia de un cielo y la turbulencia de un infierno. Pensar en lo literario como discurso que enmascare o omita lo violento es aceptar una mutilación de nuestras capacidades imaginarias y es un divorcio de la intimidad humana. Por otro lado, y ahora hablo de aspectos absolutamente técnicos del acto de narrar, la narración es escenificación de movimiento, de lo que se desplaza, de un estado inicial a un estado intermedio hasta llegar a un estado final. Es un trozo de vida que se despliega. Y aquí bien sabemos los narradores que la violencia es uno de los disparaderos más efectivos de lo narrativo. Nos guste o no, ella siempre estará allí para poner en marcha la fuerza de un relato. Y debo decir, ¿no?, un inciso, la violencia, y no sé cómo se llaman en Puerto Rico, los cuernos o los cachos, también, ¿no? Roland Barthes decía, es que la literatura está llena ahorita de problemas conyugales. Pero los narradores sabemos que cuando un texto se está atascando es porque hace falta o una infidelidad o un hecho violento. Es así. El mundo de la paz absoluta, del cese de las contradicciones, de lo inmóvil, es un mundo muerto en el que lo humano no sabe desplazarse y mucho menos sabe cómo contarlo, pues todo lo que está haciendo sigue siendo para siempre, inmóvil, repetido, idéntico. Hacer relato de la violencia, hacer memoria de la violencia es otra de las formas del vivir. Cada quien se situará en el lugar que prefiera y que le sea posible, en el lugar del poder o de la periferia, en el lugar del cuestionamiento o de la exaltación, en el lugar del rechazo o las justificaciones. Pero esa verbalización será expresión de lo humano. Yo les cuento el lugar desde el que a mí me interesa situarme, o mejor dicho, el lugar desde el que no me interesa situarme. No me interesa en el lugar del púlpito, el lugar que mira lo violento desde la superioridad y desde la omnipotencia y desde el sentirse ajeno a ello. El lugar que mira lo violento como un discurso externo, ajeno, que no lo implica de ninguna manera. Desde allí no me gusta mirar la violencia. Memoria de la violencia se llama esta charla, y si bien les aclaro que descreo de las posibilidades redentoras, educativas y utilitarias de lo literario, desde luego las sociedades y las personas han encontrado en la literatura un modo de conocimiento, de cicatrización de las heridas, de reflexión y aprendizaje íntimo. El olvido es ese lugar donde la violencia sufrida o perpetrada se acumula y se emposa como un veneno. Por eso los cuentos, las novelas, los poemas, las obras de teatro pueden también servir
como la necesaria verbalización de ciertos fantasmas que cada noche irrumpen en nuestros sueños, aparentemente inocuos, aparentemente sosegados. Tengo un problema con una lentilla, no es que me estoy emocionando. Hace poco, leyendo un ensayo de Paula Aguilar sobre Amuleto, una de las novelas de Roberto Bolaño, encontré una diferenciación que me resulta muy atractiva. Ella habla de dos tipos de memoria: la memoria instalada y la memoria en construcción. La primera ya forma parte de los imaginarios colectivos y hasta de los libros de texto. La segunda, la memoria en construcción, pertenece al territorio de lo que se ha olvidado, de lo que requiere de un mayor esfuerzo para formar parte del relato de un individuo y de una sociedad. Debo confesar que en tanto escritor, para mí, lo más seductor siempre, se trata no de la violencia, es esta memoria en construcción, este esfuerzo de la palabra por señalar lo ignorado y complejizar lo conocido, navegar en sentido contrario a la corriente del río, rozar la oscuridad de aquello que permanece en penumbra, arañar la unanimidad y descubrir sus peligros, sus limitaciones. 3 excelentes libros que han aparecido en estos últimos años me parece que se desplazan en esta dirección. Y por eso quiero compartirlos con ustedes. Porque para mí la literatura es sobre todo un acto de generosidad. La generosidad que han tenido quienes alguna vez me han recomendado lectura y han cambiado mi vida y la han transformado compartiendo esos tesoros conmigo. Y la generosidad que debemos tener nosotros, cada uno de nosotros, con los demás al compartir una lectura. La literatura para mí ha sido el gran regalo de la vida. Y siento que cada vez que alguien me recomienda una lectura, un libro especial, me está regalando un tesoro muy, muy especial. Y por lo tanto a mí, cada tanto, me apetece hacer lo mismo. 3 excelentes libros les voy a mencionar aquí. Han aparecido en estos últimos años y me parece que se desplazan en esta dirección y por eso quiero compartirlos con ustedes. La edad infinita, de la venezolana nacida en Orense, Miriam Reyes, Violencias, del venezolano nacido en Lima, Domenico Chiappe, y Simpatía, del venezolano nacido en Caracas, Rodrigo Blanco Calderón. La edad infinita es una suerte de artefacto narrativo que por comodidad podemos llamar novela, sin acertar del todo en esa denominación, en el que Miriam Reyes elabora desde la ficción un reencuentro con la vida venezolana de una inmigrante española que llega a Caracas en los años 80 del pasado siglo. Es una especie de larga carta al país que acogió su infancia y su primera juventud. Es prosa poética, crónica, fragmentos novelescos, esbozos de ensayo. La edad infinita es un asomarse a la Venezuela previa a la llegada del régimen militar de 1998. Es un texto a contracorriente en la medida en que enfrenta la comprensible mitificación colectiva que tal vez haya podido ocurrir con los años previos al desgarramiento que significó el retorno del militarismo. Miriam Reyes, a través de un entrañable personaje, hurga en la lenta descomposición de aquella sociedad que comenzaba a perder su esplendor, que comenzaba a perder su esperanza. La violencia cada vez más presente en sus calles, sus miserias clasistas, su estupor ante el deslave económico, el crecimiento de la pobreza, su espera continua de soluciones salvadoras que viniesen desde el espectro político establecido. Este libro, desde luego, no es una justificación del horror que vino luego, pero es una ampliación necesaria de la mirada para comprender lo que después se convirtió en un horroroso presente. Del mismo modo, Domenico Chiappe, en su brillante volumen de crónicas titulado Violencias, revela una agudísima mirada sobre la sociedad española actual. Desde el mismo título ya hay en el lector una perplejidad necesaria. ¿Cómo hablar de violencias en una sociedad con altos niveles de libertad y de paz, como es la España de este momento? Allí irrumpe la mirada del escritor y periodista para hurgar en esas capas que ocultan los pequeños universos en los que sobreviven heridas, injusticias, miseria, los abusos de poder que quedan sumergidos en un conveniente olvido y que protagonizan estas brillantes páginas. 50 testimonios que señalan a esos lugares donde no queremos mirar. Personas que fueron linchadas en redes sociales, que sufrieron ataques sexuales, que ocuparon su propia vida en agredirse a sí mismos, que padecieron la miseria de una burocracia inhumana por parte del Estado o que vivieron formas de esclavitud moderna. Violencias parcialmente invisibles que la mirada narrativa de este autor
ponen el foco no solo para aguar la fiesta del presente, sino también para construir una memoria alternativa, necesaria, en la que se evidencia que no todo es paraíso, que no todo es esplendor. Y finalmente la novela de Rodrigo Blanco Calderón, Simpatía, ya traducida a varios idiomas, y que también es un registro de la violencia, pero realizado desde un ángulo insólito. Blanco Calderón no refleja en este libro la conocida ferocidad de los victimarios sobre sus víctimas. No reitera el inventario de lo que una dictadura hace sobre los ciudadanos. En estas páginas asistimos con asombro al momento en que las víctimas ejercen violencia sobre seres más frágiles que ellos. Personas acosadas, humilladas por el poder, emprenden la huida del país, pero a su paso dejan tiradas como una incómoda basura a las que hasta ese momento han sido sus mascotas. La víctima, impregnada del clima monstruoso de lo dictatorial, se convierte entonces en victimario. La relación de poder, que normalmente le es adversa, en este caso da un giro y le permite ejercer una infinita crueldad, un desolador abandono sobre un ser vivo que a partir de ese momento solo tiene como futuro el sufrimiento y la muerte. 3 libros en los que encontramos una memoria en construcción, mirada perturbadora que no repite lo que ya describe en el periodismo la historia, sino que se adentran en ese lugar sombrío donde lo literario entra de golpe, sin pedir permiso, para inventariar lo que es silencio, lo que es olvido. Esas violencias que nos hacen girar el rostro y fingir que los gritos son en realidad el sonido del viento al golpear una ventana. Entonces, ¿qué es escribir la violencia? Pues es una forma de perplejidad, una forma de exploración, pero una forma de mirar al monstruo directamente a los ojos, en un ejercicio que puede ser bastante incómodo, porque mirar al monstruo directamente a los ojos puede significar que nos reconozcamos en él, que empecemos a preguntarnos, ¿pude ser yo esa persona? ¿Pude ser yo el que ejerciera esos actos terribles? ¿Qué hay en mí mismo del monstruo? Esa es la manera que a mí me interesa escribir la violencia, que en el fondo se trata también de recuperar la idea del otro. La literatura, una de las cosas maravillosas que tiene la literatura es que nos permite un ejercicio fascinante, que es entrar en la mente de otras personas. Salvo que aquí haya alguna persona que tenga esos poderes, y nos daría mucho miedo que así fuese, pues por lo general el otro siempre es un enigma, que es lo único que nos permite acercarnos a cómo piensa alguien que no somos nosotros, la literatura. Y recuperar entonces esa idea del otro a la hora de escribir la violencia me parece un ejercicio saludable. Debo reafirmar entonces que sobre la memoria de la violencia tengo una clara preferencia sobre esa memoria en construcción, que no reitera lo conocido por una sociedad, sino que se desvía para asomarse a donde no solemos fijar la mirada. Y por otro lado, también voy a revelarles una predilección personal. Me interesa especialmente el momento de las excepciones, el momento de las rarezas, el instante en que la lógica de la violencia se interrumpe con gestos llenos de humanidad. Uno de los libros más leídos en la narrativa española actual, Soldados de Salamina, de Javier Cerca, se sostiene sobre una de esas excepciones, el instante en que, desafiando la crueldad de una guerra, un combatiente salva la vida de otro. Ese gesto, ese quiebre, resulta para mí entrañable y misterioso. Gesto inesperado que desafía la lógica perversa de la destrucción. Ese momento en que alguien se salta el guión y simplemente dice, no, yo no. Al principio de este texto hablé de la imagen central que me genera la palabra violencia. Esa Caracas de 1989, cuando mi madre y yo estábamos acostados en el suelo para huir de la furia de las ráfagas de ametralladora que atravesaban el aire. Mi madre ya no está, así que no puedo recordárselo. Pero no olvido cómo en aquellos instantes, cuando las balas arreciaban y su sonido era ensordecedor, ella extendió sus manos y cubrió con ellas mi cabeza. En ese momento pensé que intentaba calmarme, pues yo, un hombre de 20 y tantos años que decía que nunca tenía miedo, estaba muerto de miedo. Ahora entiendo que quizás como una maternal fantasía, mi madre pensaba que cubriendo mi cráneo lograría alejar los disparos. Mi madre, con la fragilidad huesuda de sus manos ya artríticas, me estaba salvando de las balas. Creo que cualquier memoria de la violencia
que yo pueda escribir en el futuro, tendrá de manera invisible la sencillez de ese acto. Las balas son poderosas, las manos son frágiles, pero hasta el último momento con ellas resistiremos al odio y con ellas intentaremos cuidar a quienes amamos. Muchas gracias. Como la literatura siempre nos permite habitar otras vidas, ¿verdad? Gracias, Juan Carlos, por esa memoria. Ya ustedes saben cuál es el ejercicio. Si tienen preguntas, el micrófono está en el centro. Si no tienen preguntas y tienen algún comentario, yo sé que uno siempre queda apabullado por las palabras, más como cuando vienen de adentro, como ha sido las de Juan Carlos, pero pueden tomarse su tiempo. Si no, pues siguiendo, por supuesto. Primero, me llegó con... Es que está Llegó vivo. con fuerza. Está vivo, sí. Primero, muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Una vista muy especial sobre la violencia. Y me preguntaba, la violencia siempre ha sido una constante en la literatura, obviamente, de Shakespeare para toda la que conocemos desde la literatura griega, ¿no? Pero una de las cosas que más me impresiona sobre la literatura contemporánea es el nivel de violencia tan alto que existe. Y me preguntaba por qué es eso. Si responde a la violencia en el mundo que nos rodea o si responde a otra necesidad importante de reflejar algo de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que, y por eso en la charla me atreví a cuestionar mi propia percepción de la violencia máxima cuando hablaba del 19, ¿no? Es decir, yo decía, hombre, lo que pasó en el 60 no me parece violento, violento es lo que he vivido yo, pero sin embargo, ¿cómo sería vivir en el siglo XIX, ¿no? Cuando por pronunciar la palabra naranja de cierta forma te podían cortar el cuello. Es un poco siempre tratar de situarte como en distintos ángulos, de no sentirte siempre protagonista, sino también pensar en cómo han vivido los otros las cosas. Pero esto te lo comentaba porque quería decir que el mundo ha sido siempre un lugar violento y quizás hemos tenido unos años en el siglo pasado y quizá a principios de donde la violencia en general estaba mal vista, donde existían como unas ciertas reglas del juego, había cosas que no se debían decir de cierta forma, había como unas maneras de dirigirnos a los otros, unas maneras de entender las relaciones internacionales, unas maneras. Entonces, quizás esos tiempos no fueron los tiempos más violentos que hemos vivido. Quizás estos no son los tiempos más violentos que hemos vivido. Lo que pasa es que tu interesantísima pregunta, cuando hablas de la literatura, yo creo que apuntas hacia algo, o por lo menos yo lo veo así. La literatura es como un primer termómetro de lo que están pasando en las sociedades y en el mundo. Y quizás el tema es el lenguaje. Es decir, la violencia está allí, pero quizás ha ido cambiando en los últimos años el lenguaje con el que nombramos la violencia. Quizás se ha perdido el pudor al hablar de la violencia. Quizás se ha convertido de nuevo en un valor hablar de manera violenta, pronunciar discursos de desprecio hacia el otro. En los últimos años lo hemos visto. Y lo han comentado, aquí lo comentó Claudia Piñeiro, es decir, escuchamos unas cosas que no pensábamos que podían escucharse. Escuchamos en redes, o leemos en redes, o escuchamos discursos políticos que tú dices, eso no sé, es imposible que se hable de esa forma. Desde el siglo pasado, desde las grandes tragedias a mediados del siglo pasado, nadie se atrevía a hablar con tal crueldad y con tal frivolidad sobre la violencia como un valor positivo. Entonces yo no sé si quizás lo que está ocurriendo es que la literatura está reflejando la frivolización que está ocurriendo con la violencia, la manera un poco superficial con la cual
el mundo de nuevo está nombrando la violencia. Es como si estuviésemos asistiendo a un momento en el que las palabras del pasado ya no nos sirven para poner ciertos límites, para poner ciertas fronteras. Y entonces, y lo han nombrado mucho aquí, no merece que lo nombremos tanto, pero cuando uno oye a Trump, dice, aquí ha cambiado algo. Es decir, un presidente no hablaba de esta forma. Sus intenciones serían iguales o peores, pero esa furia verbal, ese odio, esa alegría con la que se pronuncia y se descalifica y se destruye personas, que se ha además expandido a otros discursos políticos, ¿no? Hablamos de él, lógicamente, pero se ha convertido el liderazgo en una manera de agresión verbal. Entonces las palabras están sufriendo y probablemente la literatura está tratando de reflejar esa crisis que hay con el lenguaje para nombrar la violencia. Yo creo que hay una relación importante entre el lenguaje y lo que está pasando fuera. Bueno, lo creo yo y muchísimos especialistas lo han dicho antes que yo, pero te voy a contar una pequeña anécdota y para conectar con esto que te estoy respondiendo. En el año 98, creo, no, 96, iba yo con el poeta Eugenio Montejo viajando desde Madrid a Salamanca. Y él me dijo, en Venezuela va a ocurrir algo muy grave, algo muy terrible. Y yo le dije, ¿cómo lo sabes? Tú eres poeta, no eres chamán, no eres brujo. Y me dice, es que se ha deteriorado muchísimo el lenguaje. ¿Es que qué, perdón? Se ha deteriorado muchísimo el lenguaje. Y cuando hay un deterioro del lenguaje tan grande, cuando las palabras dejan de nombrar lo que quieren nombrar, es que se está anunciando una gran tragedia. Y bueno, y fue lo que ocurrió. Hubo una crisis política y también del lenguaje. El lenguaje en Venezuela, el lenguaje político se convirtió del 98 en adelante en profundamente violento y se hablaba de freír a personas en aceite y se le ponían nombres a las personas. La violencia luego concreta que vivimos venía anunciada en las palabras. Entonces, yo pienso que la violencia que tú percibes ahora en la literatura más contemporánea es porque probablemente las palabras están ahí forcejeando para poder volver a nombrar, para poder volver a escandalizarse, para poder volver a ser profundas. Y probablemente eso es lo que está sucediendo. Estamos viviendo un momento en que necesitamos de nuevo palabras frescas para compensar y para enfrentarnos a las palabras rutinarias del odio, porque el odio suele tener palabras, muy pocas palabras, muy poco lenguaje, muy mala sintaxis y a veces incluso, o mejor dicho, siempre muy mala intención. Eso es lo que creo que puede estar pasando. Muchas gracias. Lisette. Buenos días. Escuchando su exposición, Memorias de la Violencia, me trae su exposición y el título, Memorias de mi vida, porque yo sufrí la violencia, soy exiliada de Cuba, adoptada en Puerto Rico hace 56 años, esta es mi patria, pero soy cubarrica. Y yo pienso, oyéndolo usted, que la violencia, cuando uno la ha vivido, forma parte de uno, pero uno tiene dos caminos. O hacerse violento y vivir la violencia, o tomar el otro camino de luchar contra la violencia. Y entonces, darse para poder restaurar vidas que han sido pues causa de toda la violencia que sufrimos en algún momento de la vida. Y entonces así uno llega a la satisfacción de, aunque uno conozca la violencia, poder luchar contra ella. Y me alegro muchísimo de su exposición y me ha encantado. Pues muchas gracias. Yo quería comentarte una película. Yo tengo muy mala memoria, ¿no? Entonces por eso tengo que tomar notas de todo, ¿no? Y soy distraído, y esta mañana estuve una hora antes de lo que le tocaba venir. Yo estaba y le estaba escribiendo a todo el equipo directivo ofendidísimo, que por qué me habían abandonado, que yo tenía hoy la conferencia, que cómo me venía yo, y no, era que es una hora después. Entonces, bueno, yo vivo un poco en ese mundo paralelo. Y entonces no te voy a recordar el título de una película que te quiero comentar,
no recuerdo el título, pero me impresionó mucho algo que sucedió en esa película. Es alguien que ha sufrido durante la guerra civil en Grecia, uno de los ejércitos en pugna ha asesinado a su familia. Y entonces este hombre regresa a Grecia años después, ya con otro nombre, con otra personalidad, y empieza a investigar hasta que consigue a la persona que dirigió los asesinatos de su familia. Y llega el momento pues, de clímax de la película, que él saca la pistola y se la pone en la sien. Y ahí la película se detiene un poco, y hasta que él baja la pistola, y entonces él regresa a Grecia. Perdón, él regresa al país, no sé si es Estados Unidos, no sé dónde es que vive. Y alguien le pregunta, ¿por qué no lo hiciste? Y dijo, porque en el momento que le puse la pistola en la sien a aquel hombre horroroso que me había destruido, pensé en mi hija. Y dije, creo que vale más mi hija que este momento. Y entonces fue siempre, me ha parecido pues muy conmovedor esa decisión y muy valiente, porque no es necesariamente fácil. Pero él allí eligió darle a ella un tesoro. No voy a ser como los que destruyeron mi vida, voy a ser distinto. Y creo que tiene que ver un poco con lo que tú dices de los caminos que uno puede escoger o no escoger, pero suena muy fácil decirlo, pero quizás no siempre lo es. Y la mujer que te hizo la pregunta, Lisette Alonso, se ha dedicado su vida a ayudar a jóvenes a salir de la violencia, así es que tiene mucho más sentido su pregunta, y reconocemos también a Lisette por esa labor que hace en la perla del gran precio, porque de eso se trata en estos congresos, de que nos conectemos, que no sea solo una pregunta en el aire. Adelante. Yo tengo mis dudas de si hay caminos a escoger, y la pregunta se centra en la mirada del actor violento, ¿verdad? Casi siempre es alguien narrando un acto violento, me contaron, yo vi. Pero la narrativa del que actúa violento. Y ahora, pues junto a la charla de Magali con la tuya, buenísima, gracias. Un estudiante me dice, con los ojos brillosos, como cuando uno se enamora por primera vez, ¿verdad? Y la sonrisa hermosa. Me dice, mister, es que a mí me gusta la violencia. Vuelvo otra vez, los ojos brillosos, la sonrisa. Él tenía, ¿verdad?, un file, tenía 15 años, lo querían juzgar como adulto. La última vez fue que le dio una pela a alguien, y después que le dio la pela le bajó los calzones y lo violó. Para el macro, ¿verdad? En Puerto Rico, entre 70 y 80% de todos los homicidios son relacionados al narcotráfico. Yo hice un estudio para una gobernadora que decía que si sobrevivías entre los 15 y 24 años podías vivir hasta los 70, pero la edad crítica de muerte o cárcel era entre 15 y 24 años. Y entonces quería preguntarte, ¿verdad? Está el perfume, y si tenías data, ya fuera literaria o psicológica, del punto de vista del actor criminal, ¿verdad? ¿De dónde sale este niño de 15 años que yo entiendo que no tenía otros caminos, que te dice, mister, es que a mí me gusta la violencia? Sí, fíjate, qué buena pregunta. Se lo he escuchado a algunos escritores, que también olvidé el nombre, ¿no? Como ya se podrá imaginar. Pero algún escritor decía, cuando vas a narrar, si narras desde la visión de la víctima, pues todo parece más sencillo. Es un reto mayor desde el punto de vista técnico, expresivo, narrar desde el punto de vista del victimario. Y en efecto, sí, ponerse en la piel, y la literatura va de eso, va a ponerse en la piel de otros, de esos que tú no eres, de esos que incluso te dan miedo o te producen rechazo. Bueno, hay un narrador que a mí me interesa mucho, se llama Jim Thompson, que lo hace, ¿no? Entonces, él cuenta de personajes profundamente violentos y que tienen una violencia gratuita. Yo creo que es un ejercicio necesario
y también muy, muy, muy difícil, ¿no? Muy complejo. Si eres una persona relativamente común, ¿no? Que tiene, digamos, aversión a ciertos actos, a ciertas cosas. Fíjate que estalló hace poco una polémica en España y con un libro de un autor llamado Luis G. Martín. Él hizo una serie, era un libro que era una entrevista, una larga entrevista a un ser verdaderamente monstruoso. No recuerdo el nombre y en este caso no hace falta que lo recuerde, pero fue un hombre que para dañar a su esposa asesinó e incineró a sus 2 hijos. Es un personaje realmente despreciable. Bueno, Luis G. hizo el libro recibió una repulsa social muy, muy grande frente a las opiniones minoritarias como la mía que decían los libros no deben ser perseguidos aunque no nos parezcan adecuados. Y alguien me preguntó, ¿y tú qué piensas de ese libro? Y le dice, yo jamás lo habría escrito. No habría sido capaz de enfrentarme y de conversar con un hombre que era capaz de hacerle daño a un niño y a sus hijos. Yo no sería capaz de escribir ese libro, pero creo que alguien debe hacerlo. ¿Y por qué? Porque en el fondo también dice, y tiene eso que ver con tu pregunta, ¿cuáles son las razones del monstruo? ¿Cuáles son las razones para que alguien pueda cometer el mal de esta manera? Yo creo que es necesario también conocer ese aspecto. A mí me interesa muchísimo, con lo duro que es este ejercicio, pero me interesa mucho también entender, porque no siempre me vale la explicación social, bueno, es que él tuvo privaciones, fue pobre, y dices, pero al lado está su hermano, que se ha convertido en una bellísima persona, que ha salvado a 15, 20 niños de la droga, y al lado de él está su primo, que ha hecho una pequeña empresa, dice, estaban en el mismo lugar, y sin embargo hay uno que toma un camino y otros toman otro. ¿Por qué? Y aquí estoy respondiendo a tu pregunta con otra pregunta. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué algunas personas toman un camino y otros toman otra? Pero a mí me parece que una de las funciones interesantísimas de la literatura es ponerse en el lugar del victimario. ¿Por qué? Porque la literatura debe ser incómoda, la literatura debe meterse donde no se asoman los demás. Y a mí, mi experiencia de los últimos años, yo he conocido, como venezolano he conocido el mal. Es decir, no me lo pueden contar, he visto el mal, he visto el mal, el cinismo, asomar a los ojos de gente. Y en algún caso de gente que yo conocí, de gente que eran personas queridas, que eran mis amigos, que se quedaban en mi casa, que me llevaban dulces de su madre, o que eran mis vecinos. Y me atormenta esa duda. ¿Por qué si crecimos juntos ellos tomaron un camino de hacerle daño a tantas otras personas y yo no lo hice? Puede ser el dinero, puede ser el poder, pero es una duda que me atormenta porque digo, ¿soy mejor que esta persona o simplemente que la casualidad nos llevó por caminos distintos? Estábamos destinados desde el principio a que él se convirtiera en un terrible canalla y yo no lo sea. Y creo que ese es el reino de la literatura, es el reino de asomarte al otro, y en este caso el del victimario, y entender, que no aprobar ni justificar, pero entender sus razones. Es un tema que a mí me interesa y me apasiona mucho. Recuerdo un estudio que se hizo en Venezuela en los años 90, un estudio con chicos menores de edad que ya habían cometido crímenes. Y en este estudio estos chicos tenían un problema con el lóbulo frontal, que creo que es el que, si hay psicólogos y psiquiatras, espero que no me tengan en cuenta lo que voy a decir, pero el lóbulo frontal creo que es el que contiene, tenían dañada esa parte del cerebro. Tenían 14, 15 años y eran literalmente máquinas de matar. No había allí, ya por la desnutrición, por el maltrato. Entonces ahí hay una explicación, pero hay otros casos en los que tú dices no es la misma situación y sin embargo hay una cosa monstruosa, una cosa terrible. Yo en ese sentido, hablando de las razones del victimario, también recomiendo mucho, y de nuevo le pido al psicólogo y al psiquiatra que me perdone, recomiendo mucho un autor que se llama Kember, que ha estudiado algo que se llama el narcisismo maligno. A mí el narcisismo maligno me ha servido para entender, porque hay gente que es tan mala que uno dice, pero ¿cómo se puede ser tan malo de verdad, no? Esta persona, entonces en Kember lo logré entender, por ejemplo, muchos dictadores, muchos autócratas. Lo que voy a decir es arriesgado, pero bueno, lo escribí ya en un artículo, así que ¿qué importa? Trump yo creo que sufre del narcisismo maligno y es una gente que siente que tiene una idea tan poderosa de su persona que cree que el mundo le debe pleitesía y que las reglas que nos sirven a los demás como sociedad
Él está por encima de ellas y él las puede traspasar. Y eso probablemente también está en Shakespeare, en alguna de sus obras de teatro, ¿no? No se llamaba en ese momento así. Pues ahí sería otra explicación también para otro tipo de maldad, para otro tipo de victimario. Pero como ves, yo creo que hay muchos tipos, ¿no? Por lo tanto, es un tema apasionante, terrible, y que yo creo que la literatura tiene mucho que asomarse allí. A mí me va a costar escribir algunos libros que quiero escribir, pero quiero hacerlo. Yo quiero entender por qué estas personas que estaban a mi lado, que estudiaban conmigo, terminaron enriqueciéndose y apoyando un gobierno que hizo que 9 millones de personas se salieran del país, que facilitó que miles de personas fueran asesinadas en las calles, que facilitó que las personas perdieran 20 kilos de peso corporal. Yo necesito entender, porque estábamos juntos y tomamos jugos de naranja en los mismos sitios. ¿Y qué pasó? Porque la explicación de que es que yo soy demasiado bueno no me sirve, me consuela bastante, claro. No, me encanta, pero yo creo que debe ser un poco más complicado que eso. Así que esa pregunta tuya de verdad que me reactiva, y aunque no te tengo una respuesta definitiva, pero me reactiva una de las necesidades que yo creo, o de los espacios que debe cubrir la literatura, es también entender las razones del violento, del que hace daño. Arlene. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? No tengo bueno, podría preguntarte, pero no sé si vas a tener respuesta, pero creo que de las gentes que más difícil debe ser de entender son estas personas que estuvieron durante la dictadura torturando gente y por la tarde recogían su loncherita y se iban a su casa y vivían una vida de familia completamente normal. El otro día por la mañana se levantaban y se dirigían al centro de tortura a electrocutar gente o lo que fuera, ¿no? Y uno se queda, esa gente tienen familia, tienen hijos. O sea, hay malos que son malos y ya está, pero esa gente sí que a mí me perturba. Era ese comentario nada más. No sé si tienes idea. No, pero es un tema que a mí también me intriga muchísimo, ¿no? Esa gente que tiene la violencia y la tortura, específicamente los torturadores, simplemente como un oficio más. Y también me pregunto muchas veces, pero ¿cómo eres capaz de ser y comportarte de esa forma? La explicación que me dan y que a mí me sirve es que llegas a cosificar al otro, el otro deja de ser una persona. Por lo tanto, no importa lo que le haga, ¿no? Y de hecho le han preguntado a veces a torturadores y dicen, bueno, yo no estaba trabajando. O le han preguntado a sicarios, ¿no? Y decían, bueno, era un trabajo, ¿no? Así como quien cocina. Y entonces digamos que hay una banalización o en todo caso una cosificación del otro en que el otro pues no importa porque no es un ser igual que tú. Y supongo que esa es la explicación. Te digo, a mí estos temas me intrigan mucho y al mismo tiempo me conflictúan. Yo soy incapaz de leer novelas donde haya niños o animales que sufran daño. No puedo, ¿no? Sobre todo después de que fui padre, ya eso se perdió, esa posibilidad de leer libros bien escritos. Es que no logro digerirlo. Es algo que es más fuerte que yo, ¿no? Y en casa se ríen porque yo estoy viendo series de narcos y veo toda la violencia terrible que pasa. Y cuando ya aparece un niño, un perrito y apago, y me dicen, ¿y lo demás? Le digo, no, bueno, es que ya somos adultos, ahí cada quien que pueda ver cómo se defiende. Pero yo creo que tiene que ver con el tema de la fragilidad, ¿no? El tema de la fragilidad absoluta, el que está totalmente desguarnecido. Y me ha pasado que novelas que leí, había una novela muy buena de Muñoz Molina que era sobre un hombre que asaltaba sexualmente a niñas y la leí hace años y en estos días intenté releerla y no pude pasar de la página 10. Es decir, ahí evidentemente hay un bloqueo de mi parte con respecto a ciertos temas. Bueno, ni hablar de escribirlo, ¿no? Por supuesto. Y tiene que ver también con la proximidad. Desde que hablaba en la conferencia, hace poco traté de ver una película llamada Simón, una película venezolana que ha ganado premios, y solo soporté 10 minutos. Me puse a llorar a los 10 minutos y la apagué. Y que sin embargo soy capaz de ver películas terribles y fuertes sobre lo que ha pasado en otros sitios. Pero aquí me bloqueé, luego con la mala suerte, o la buena, que conocí a la madre del director y me preguntó ¿qué te pareció? Y le dije, bueno, solo vi 10 minutos. Y entonces me pasé el resto del día explicándole que no, que la película era muy buena. Que no la había dejado de ver porque era mala la película, sino que es que era tan buena que en 10 minutos ya me había destruido. Y entonces cada tanto intento ver un minuto más, hasta que la ve entera
y pueda decirle a esta madre, orgullosa de su hijo, que la película está muy bien, pero cuesta, la proximidad con la violencia cuesta. Y tu comentario me parece muy pertinente porque es algo que me pregunto siempre. ¿Cómo llega el torturador a su casa y se hace una merienda e incluso le hace cariño a sus hijos, ¿no? Ese desdoblamiento. Y qué terrible. Y luego la imagen que me hago de los hijos, bueno, es que soy novelista, entonces te empiezas a imaginar historias. Y cuando esos hijos descubran que ese ser amoroso que los acunaba, que los protegía, que los cuidaba de la fiebre, era capaz de hacerle tanto daño a otras personas, ¿no? Qué terrible descubrimiento debe ser eso. Pero bueno, aquí ya me pusiste a imaginar novelas. Adelante. Sí, buenos días. Pienso mucho en el libro de Vargas Llosa, Pantaleón y las visitadoras, porque ese libro narra este militar que lo mandan, si no me acuerdo, Piuro, para que él organice todo lo relacionado a la satisfacción sexual con estas mujeres a los militares. Entonces, él es un tipo muy eficiente, lleva todo en cuenta, tiene un sistema de estadística que no hay quien se lo envidie, su jefe está sumamente contento con él. Entonces uno se pregunta, ¿y ahí no hay violencia? Esa sutilidad de expresar, porque si yo digo, pues mira, alguien mata a alguien en la calle, eso es evidente, sí. Pero tener ese hilo de decir, cómo yo me posiciono y miro al otro, desde qué punto yo ejerzo por la función que yo tengo un acto que aunque los demás no lo definan como violento, en la última instancia lo es. Entonces yo creo que la violencia es una forma que tiene diferentes matices, siendo la más evidente cuando uno mata a alguien, pero en el caso de nuestro país, como acaba de decir el compañero aquí, ¿sabe? La mayoría de las personas que mueren a consecuencia del narcotráfico tienen 21, 23, 24, y nuestro país no ha podido etiquetar, y vas a las escuelas y cierran las escuelas públicas, y eso no lo etiquetan como violencia, y vas a buscar un servicio público y casi, no quiero decir desprecio, pero el desdén del que te atiende. Entonces, cómo nosotros definimos violencia también tiene que ver en cómo reaccionamos, porque a veces una actitud, y hay todo un discurso si el puertorriqueño es dócil o no es dócil, pero hay una actitud que hemos internalizado, una violencia que muchas veces se nos manifiesta de otra manera, vamos a decir, como guiamos los puertorriqueños, porque realmente no hemos podido etiquetar y socialmente definir. Mira, vivimos en un país donde se ha normalizado el robo y no hay servicios básicos. Nada, solamente. Muy bien. Mira, has mencionado una novela de Vargas Llosa que me parece maravillosa, Pantaleón y las visitadoras, una novela estupenda. Los que no la hayan leído se las recomiendo mucho porque en algún momento se le dijo a Vargas Llosa que había dos temas ausentes de su obra, Dios y el humor. Y él, bueno, compensó, nunca llegó a escribir una novela que tuviese que ver con el tema de Dios, porque era un liberal escéptico. Pero allí escribió esa novela, muy, muy divertida, muy, muy bien escrita, muy bien construida, y con ese personaje muy interesante, Pantita, porque Pantita es un militar que él hace lo que se le ordena. Entonces se le ordena que arme unos prostíbulos en la selva, y él lo hace, y entonces es verdad, él va tomando nota, ¿no? Ninguna de esas mujeres para él es un ser humano, son cifras en su cuaderno. Mira, y eso lo hablamos el otro día en la mesa redonda que tuvimos aquí, el primer día. Hablamos de la violencia y decíamos que la indiferencia es una forma de violencia porque le estás negando al otro su estatus humano. Y si hay una persona que te está pidiendo ayuda, que te está pidiendo un servicio, que te está pidiendo que hagas tu trabajo, que te está pidiendo, bueno, lo que tú comentabas ahora, sí, es una forma de violencia. Obviamente no es la de quien llega y te golpea con un bate, ¿no? Pero la indiferencia ante el otro es quitarle su cualidad humana y es algo profundamente terrible. De eso me explicaban alguna vez, que lo que sucede, la incomodidad que sienten los seres humanos cuando los miras directamente a los ojos, no, cuando los miras de manera fija, perdón,
es que las personas no nos miramos de esa forma normalmente. Y en ese caso, tú estás mirando así como miras un objeto, lo estás cosificando y por eso es muy agresivo. Esa mirada, ¿no?, es muy agresiva por eso, porque nos está quitando la calidad humana. Y es lo que tú estás mencionando. Hay distintos tipos de violencia, distintos grados, pero la indiferencia del poder ante la gente que le reclama cosas es una forma de violencia. Y el poder que la ejerce, tarde o temprano, si lo permite, llegará a formas de violencia mucho mayor, ¿no? Hay una cosa que vi hace poco que se llama la pirámide de la violencia, creo. La pirámide del odio, creo que se llama. Y es cuando tú empiezas a denigrar a un grupo social por su forma de ser, por su nacionalidad, por lo que sea, y comienza en efecto con pequeños chistes, pequeñas degradaciones, y luego va subiendo, y cuando eso no se detiene, pues llega el momento del exterminio. Casi nunca se llega allí, pero sí se llega a los estadios inferiores, y son terribles. Es decir, que todo puede comenzar con un acto de indiferencia. El poder que en un momento dado es indiferente a la gente que le dice, oye, es que no hay hospitales, mira cómo están los hospitales, pues cuando se lo reclames a lo mejor va a reaccionar de una manera muy terrible. Yo sé que he pasado en Venezuela, que hubo algunas protestas porque no hay insumos médicos, y cuando llegaba la guardia la gente decía, mira, vienen a traer los insumos médicos. No, venían a lanzar lacrimógenas, ¿no? Entonces, y luego te planteas, y dices, ¿cuánto cuestan esas lacrimógenas? ¿No? ¿No costaría lo mismo que una bombona de oxígeno quizás? Entonces ahí hay una crueldad, más allá del tema económico. Y yo sí creo que la indiferencia yo creo que es bien importante a la hora de entender la forma de relacionarnos y de hablar de lo violento. Ya vamos cerrando esta sesión, pero quería yo, ¿verdad?, preguntarte, porque hablaste al principio de que tenemos que buscar nuevas palabras para combatir el odio. Y entonces te pregunto, porque hemos estado hablando de violencias personales, de violencias que todos hemos vivido, pero en la narración, cuando narras la violencia, ¿hay espacio para la belleza? Claro, eso es una decisión que toma cada escritor, ¿no? Jim Thompson tomaba las que él tomaba, Bukowski tomaba las que él tomaba, pero precisamente lo que yo asumaba al final de la charla es la actitud que yo he decidido tomar frente a eso. Y es que le escuché hace poco a Katia Dawi, una excelente narradora peruana que no deben perderse, maravillosa escritora. Y ella decía, la literatura en un momento dado también como que se enfrascó y perdón, quedó encantada también con esa descripción del mal, ¿no? Le resultó como efectiva, como resultona. Y ella decía, como un acto de transgresión, yo también quiero hablar del bien y de las cosas buenas. Y es un poco lo que yo apuntaba al final de la charla. Es decir, bueno, los disparaderos de la acción narrativa serán los que sean, pero ¿y por qué no hablar también en un momento dado de ese pequeño gesto diferente, de ese pequeño apartarse de lo que es una dinámica de la violencia? Y fíjate que hay un caso que me está rondando hace mucho tiempo la cabeza, una historia real, cuando los atentados en Francia, los atentados terroristas, pues yo no sabía, me enteré luego, los terroristas apartaron a 10 personas para tenerlas como escudos humanos cuando llegara el ataque. Y esas 10 personas los meten allí. Y habían 2 que eran novios y los demás no se conocían entre ellos. Cuando llega el momento del asalto, la policía empieza a sacar a las 10 personas y les da unos escudos muy pesados para que se protejan de las balas y que salgan. Y entonces, bueno, 2 de ellos lo logran. Luego el novio lo logra, pero cuando llega la novia es muy pesado el escudo y ella se cae y ella queda en medio de las balas. El novio intenta agarrarla, pero la propia policía lo aparta, ¿no? Porque están haciendo un operativo donde van a tratar de salvar el mayor número de personas posible. Entonces lo apartan para que él no se meta. Y había un chico chileno que había conocido a esa mujer 20 minutos antes, media hora antes, y la había conocido en esa circunstancia que les estoy contando, ¿no? Y en medio de un secuestro. Y el chico corre y empieza a empujar para sacarla, y van pasando las balas y él no se mueve, y la golpean los policías, los gendarmes para que se mueva y él no se mueve, hasta que él empuja y la logra sacar de la línea de fuego y se salvan los 2. Para mí escribir en el futuro será entender las razones de ese hombre,
¿Cómo es capaz que siendo como somos seres tan terribles, alguien es capaz de hacer una cosa como esa? Gracias, Juan Carlos, por darnos esa esperanza. Un gran aplauso para ti y que la violencia cada día sea menos. Recuerden que esta tarde nos vemos de nuevo aquí a las 3 de la tarde, no se lo pueden perder. A las 3 tenemos el debate La Patria Común de la Lengua. Luego tendremos la participación del reconocido escritor Javier Cercas. Y ya para culminar y clausurar este magno congreso, el homenaje a Luis Rafael Sánchez en el diálogo Las Palabras que nos arman, con Luis Rafael y con Luis García Montero, moderado por Manolo Núñez Negrón. Como vemos, la mañana ha sido un banquete y la tarde va a continuar igual. Gracias por su presencia y nos vemos aquí a las 3 de la tarde. Buen provecho a los que van a almorzar. Gracias, Juan Carlos, de nuevo.